Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, soy Kevin Villamizar, estudiante de segundo año de medicina y el día de hoy les presentaré acerca de la introducción al estudio de la célula y la biología molecular, hablando así de las propiedades básicas de la célula y tipos de célula. Empezaremos hablando acerca de la historia de la biología celular y nos remontaremos a Inglaterra en el siglo XVII aproximadamente, donde se tenían estos estudios acerca de, bueno, qué era la vida, de qué se componía, si existía algo más pequeño en el cual se pudiera basar todo esto. Y es ahí donde entra el primer personaje, que es Robert Hooke. En esos tiempos, una de las máquinas, por así decirlo, más importantes fue el microscopio, que se estaba poniendo de moda y en el cual pues mucha gente lo usaba como un tipo de hobby. Sin embargo, ese hobby terminó siendo un gran descubrimiento y Robert Hooke hizo parte de esto, porque cogió un corcho viejo y con uno de los microscopios improvisados que él construía, se dio cuenta de que existía unas pequeñas celdas en ese corcho que ya estaban muertas, que parecían como darle estructura. Y a esas celdas les dio el nombre de células. Célula significa celdillas, haciendo alusión a esos pequeños espacios donde vivían los monjes en aquellos tiempos. Entonces ahí fue el primer concepto de célula. Anton van Leeuwenhoek después descubre los animáculos, es decir, que con unas gotas de agua las metió en un microscopio, pudo observarlas y se dio cuenta que existían esos pequeños microorganismos que se movían de un lado para otro y tenían como una especie de independencia. Y posteriormente, con Matthias Sheldon y Theodor Schwann, se pudo descubrir la diferencia estructural entre células vegetales y células animales respectivamente. Y aquí es donde se entra al concepto de los postulados de la teoría celular. El primero de todos es que todos los organismos están compuestos por una o más células. Y aquí es donde entramos a los términos de unicelular, pluricelular y multicelular. Unicelular haciendo alusión de que el organismo solo tiene un tipo de célula. Pluricelular haciendo alusión de que tiene varios tipos de células en el mismo ente. Y multicelular, es decir, que pues tiene varios tipos de células de la misma categoría. La célula es la unidad estructural de la vida. Eso sí, o sea, lo importante, porque se dice que tiene vida, porque es capaz de poder reproducirse, es capaz de poder generar metabolismo, es capaz de vivir en entornos o adaptarse, entonces eso hace que tenga vida. Y asimismo las células pueden surgir únicamente por la división de una célula preexistente con los conceptos claros de mitosis y meiosis que se hablarán un poquito en otros videos. Y entonces entramos a las propiedades básicas de la célula. La primera de todas y la más importante es que las células tienen vida. ¿Por qué razón se considera que tiene vida? Porque es capaz de generar metabolismo, es capaz de poder subsistir en entornos diferentes a un organismo, son capaces de reproducirse y eso hace que tengan ese nombre, que tengan vida. Y esto cómo se pudo descubrir alrededor del siglo XX con Henrietta Lacks, que fue una mujer afroamericana donadora involuntaria de células. El primer cultivo de células se realizó en el año 1951 en la Universidad Johns Hopkins y pues se denominaron células HeLa en honor a ella. Y este cultivo se llamó cultivo in vitro, ¿sí? Es decir, que se hizo por fuera del cuerpo de ella con unos nutrientes específicos para que pudieran llegar a sobrevivir. Las células son altamente complejas y organizadas. La tasa de error en la replicación del ADN es de 1 en 10 millones de nucleótidos. Entonces, una máquina como la célula necesita de un paso a paso estructurado para poder llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, el transporte, la dinámica celular, el citoplasma, entre otros. Las células poseen un programa genético y los medios para usarlos. Los organismos estamos codificados por información contenida en el ADN, la cual es solamente para almacenar información, y aquí es donde entramos al dogma central de la biología molecular, que la información contenida en el ADN no es solamente para almacenar la información, sino que también es para la síntesis de proteínas, así como dirigir la maquinaria celular, crear instrucciones para las actividades celulares, sintetizar proteínas, entre otros aspectos importantes. Las células son capaces de producir más de sí mismas, el concepto de reproducción. La mitosis, que es de las células somáticas, una célula madre va a producir una célula hija idéntica, y en la meiosis de las células sexuales, en la cual la, la célula madre va a dar a su hija o la mitad del material genético. Y pues otros aspectos de reproducción, como por ejemplo eh, la fisión binaria, entre otros aspectos. Las células adquieren y utilizan energía. Todo proceso biológico requiere el consumo de energía.
En el caso de las células animales, la energía proviene de la glucosa, ¿sí? La cual es liberada por el hígado y se transita por todo el torrente sanguíneo para ingresar a la célula y luego convertirse en la mitocondria. Este organelo es muy importante, que tendremos un video específicamente hablando de él, para convertirse en la moneda energética, el ATP, el adenosintrifosfato, el cual va a ser esa fuente de energía que toda célula sí o sí debe utilizar. Las células llevan a cabo una variedad de reacciones químicas. Esto lo hace mediante las enzimas, que son unas proteínas que se encargan de poder catalizar, es decir, acelerar las reacciones del organismo. Las células participan en actividades mecánicas. En esta imagen nos damos cuenta de los microtúbulos, que son una especie de proteínas del citoesqueleto, junto con las dineinas y las quinesinas, que son proteínas motoras. Las células se mueven, sus organelos se mueven, el citoplasma se mueve, y todo necesita movimiento para poder llegar a lugares específicos o para poder cambiar la dinámica celular. Las células son capaces de responder a estímulos, el concepto de señalización celular. La membrana tiene receptores para diferentes tipos, con el cual se van a generar distintas respuestas para distintos estímulos. Las células son capaces de autorregularse. Cuando su medio se ve amenazado o cuando tienen fluctuaciones, ellas son capaces de poder cambiarse y adaptarse. Ejemplo, en los glóbulos rojos, cuando existe una diferenciación en la cantidad de agua, en la cantidad de sales, son capaces de poder hincharse o de poder arrugarse con tal de poder adaptarse y de poder sobrevivir. Claro está que cuando hay una amenaza o cuando ya el límite se pasa, la célula opta por la muerte. Las células evolucionan. Hay que tener en cuenta que las células varían en estructura y a pesar de que tienen los mismos organelos, las funciones pueden ser diferentes y su estructura le va a determinar ese aspecto. ¿Sí? Por ejemplo, comparar una célula bacteriana con una célula epitelial del intestino, y esto lo podemos ver de que la similitud se da gracias a Luca, The Last Universal Common Ancestor, el cual vivió hace más de 3.000 millones de años atrás. Ahora hablaremos acerca de las células eucariotas versus las células procariotas. Las características que tienen en común los dos tipos de célula: una membrana plasmática de construcción similar, la doble capa lipídica, información codificada en el ADN, mecanismos semejantes para la transcripción y traducción de información genética, vías metabólicas compartidas, un aparato similar para la conservación de energía química como ATP, mecanismos similares de fotosíntesis en el caso de las células vegetales, proteasomas, mecanismos similares para la síntesis de proteínas, entre otros. En el caso de las células eucariotas, que tienen algunos aspectos muy específicos a diferencia de las procariotas, como por ejemplo la división de las células en núcleo y citoplasma. Las procariotas no tienen un núcleo definido y además de la forma del ADN, que es distinta. Cromosomas complejos compuestos por DNA, haciendo alusión de que las procariotas tienen un ADN circular y carecen de histonas y no tienen esa capacidad de condensación. Organelos citoplasmáticos membranosos complejos, organelos citoplasmáticos especializados, citoesqueleto más complejo, flagelos complejos y cilios, capacidad de ingerir material, o sea, la fagocitosis, división celular, entre otros aspectos. Ahora hablaremos acerca del dominio arquea y el dominio bacteria. Esa es como la diferencia en las procariotas. El dominio arquea se caracteriza porque son células que son capaces de vivir en ambientes extremos, por ejemplo las bacterias halófilas, que son capaces de vivir en ambientes salinos, como por ejemplo el mar muerto, las metanógenas, que son capaces de producir metano a través de diversos gases y con eso subsistir, las termófilas, que viven en altas temperaturas, las acidófilas, que viven en entornos ácidos, y características que tienen esas en común: ADN único, membrana distinta y adaptación extrema. Y el dominio bacteria son todas aquellas que no pertenecen al dominio arquea y que pues no son capaces como tal de vivir en ambientes extremos, pero tienen características en cuanto a forma, estructura y función: Streptococcus, cianobacterias, Escherichia coli, lactobacillus, mycoplasma, entre otras bacterias, que pues son capaces de, o qué características tienen en común: ADN circular, reproducción rápida y pared de peptidoglucano. Ahora hablaremos acerca del concepto de la diferenciación celular. Como les decía antes, el ancestro común, que fue Luca, que posteriormente con distintos aspectos importantes se pudo dar a conocer otros tipos de células con más funciones particulares. Entonces, en el caso del el ser humano tiene muchísimos tipos de células, por ejemplo, glóbulos rojos, células musculares, células adiposas, células epiteliales, células estriadas, tejido óseo, tejido conectivo, células nerviosas, entre otros aspectos. ¿Y cómo se dio esto? Las células madre. Las células madre, pues como su nombre lo indica, son capaces de poder diferenciarse, de poder convertirse en algún tipo de célula. Entonces empezaremos hablando de la célula madre hematopoyética.
que es de carácter multipotente, es decir, que es capaz de dividirse o diferenciarse en uno o más tipos de células. En este caso, es la que va a dar origen a la línea sanguínea, la línea amiloide, la línea linfoide, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. La célula madre mesenquima es de carácter pluripotente. Esto quiere decir que es capaz de dividirse en cualquier tipo de célula, que es la madre del tejido conectivo. Por ejemplo, el ostocito, que hace parte de los huesos, el condrocito, que hace parte del cartílago de los huesos, y las células adiposas. Y finalmente, las células madre pluripotente inducidas, que son aquellas cuando se les da ciertos estímulos, ciertos nutrientes, ciertos medios, ciertos factores de transcripción y genéticos, son capaces de reproducirse en cualquier tipo de célula a la que quiere llegar. Por ejemplo, una célula cardíaca, o sea, un miocardiocito, una célula hepática o un hepatocito, o una célula epitelial. Y hablaremos finalmente del concepto de la teoría endosimbiótica. ¿Cómo surgieron realmente las células eucariotas? Básicamente, en la década de los 60, Lynn Margulis hizo esta propuesta de que la mitocondria que conocemos hoy en día realmente en un principio fue una bacteria que se fagocitó, y que básicamente esta bacteria, esta procariota, adquirió un metabolismo oxidativo, o sea, que utilizando el oxígeno para producir ATP, y pues se generó una especie de simbiosis en la cual la procariota le confería a la eucariota nutrientes y la moneda energética, mientras que la eucariota le concedía la protección a esa célula. Pero más adelante esta se convirtió en la mitocondria y ya se hizo dependiente, ¿sí? Como tal. Entonces, ¿cómo se confirmó después esta teoría? Con distintos aspectos. Por ejemplo, el ADN. El ADN de la mitocondria sí, es circular, y además de que tiene ADN propio, conocido como ADN mitocondrial de carácter circular. Y asimismo, los ribosomas, por ejemplo, los ribosomas de la mitocondria son de carácter 70S, mientras que la eucariota son de carácter 80S. Y en el consumo de ciertos medicamentos, hay veces en que la mitocondria es capaz o sufre daños, como si fuera una bacteria externa, por así decirlo. Y finalmente, el aspecto de, de cambios en que la mitocondria puede dividirse por sí misma por fisión binaria, ¿sí? Ya es capaz de dividirse entre varios tipos cuando hay algún daño celular o cuando hay muerte, en ese caso se acerca, es capaz de dividirse en muchas mitocondrias por este mecanismo que es más alusivo al aspecto bacteriano. Y por esa razón también se confirmaría, en pocas palabras, la teoría endosimbiótica, que en resumidas cuentas, pues una eucariota fagocitó una procariota, esta procariota se convirtió luego en mitocondria y se hizo de carácter dependiente con el metabolismo oxidativo. Espero que les haya gustado este video y síganos para más contenido.